Toma nota de este número telefónico: 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada está licenciada para trabajar en migración en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. Repito, 212-771-3040. Esa llamada no te va a costar extra porque va a repicar directamente aquí en Miami, en el escritorio de la doctora Burgos. Tantas preguntas que se están haciendo todos en este momento de incertidumbre. ¿Qué pasa una vez revocada la extensión del TPS? ¿Qué pasa con el asilo? ¿Con qué visa debo permanecer? ¿Qué visa debo solicitar? Pues bien, para todas esas angustias está la doctora María Trina Burgos. Recuerda el teléfono de su oficina, el 305-468-0044. Y María Trina Burgos nos visitará hoy aquí en el estudio, así que puedes hacerles tus preguntas directamente al 305-344-1071. Ese es el teléfono aquí en el estudio, 305-344-1071. A las 9:28 de la mañana vamos ahora a Washington para conversar con Moisés Naim, uno de los intelectuales más influyentes en estos tiempos contemporáneos. Es articulista en los diarios más importantes del mundo, es escritor, es economista, analista político, fue director de Foreign Relations y fue ministro de Fomento en Venezuela en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Moisés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola César Miguel, gracias por la invitación. Has publicado un artículo que sacude. El título ya genera una cierta angustia. Entre signos de interrogación pregunta: ¿un autogolpe en los Estados Unidos? ¿Es posible que la democracia más consolidada, la más antigua en Occidente, pueda ser víctima de esos fenómenos tan recurrentes en la América Latina, en el África, en Asia? ¿Por qué asomas esa inquietud, Moisés? El autogolpe consiste en los esfuerzos que hacen los gobiernos que se sienten muy limitados por la oposición para poder actuar más libremente, más independientemente de las restricciones que ponen las constituciones, para que los mandatarios no sean todopoderosos. Los redactores de la Constitución de Estados Unidos tenían pues, enorme preocupación de la concentración del poder, venían de una monarquía inglesa y la redacción era todo diseñado para impedir que se concentrara el poder. El poder absoluto corrompe absolutamente, era la frase que guiaba Ujú. esto. Entonces hay una nueva tendencia que para nosotros no es nueva en América Latina y tampoco en África, Ujú. ciertamente, en Asia, que es que los gobiernos socavan desde adentro las maneras de funcionar de la democracia. A través de medidas burocráticas a veces incomprensibles, otras veces de leyes abusivas, otras veces por la represión abierta, en fin, por la exclusión de la oposición en los debates más importantes para el país. En fin, el autogolpe es muy conocido por nosotros, como muy bien Sí, dijiste al principio. ahí. Pero hagan la prueba de preguntarle a un estadounidense qué es un autogolpe y no lo Ujú, sabe. ujú. En cambio, cualquier latinoamericano sabe que un golpe es lo que hacen los gobiernos para hacer las trampas necesarias para mantenerse en el poder indefinidamente. Tú mencionaste varios casos: Pedro Castillo, Alberto Perú. Fujimori, que fue lo citas como el caso emblemático, pero más allá de América Latina, citas también a Recep Tayyip Erdogan y adviertes que se ha cuidado de ser percibido como un dictador. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué estos gobernantes que claramente son autócratas hacen tantas contorsiones políticas, institucionales, personales, hasta la forma de hablar, hasta la forma
enfocar los debates del país. ¿Por qué si todo el mundo sabe que ahí solo se hace lo que ellos quieren y si lo que ellos no quieren, si estos mandatarios no quieren algo, no pasa? Y si quieren algo, pasa. Entonces, ¿por qué si saben que es así? ¿Por qué Putin, por ejemplo, cuando se le acabó el periodo, nombró de presidente de Rusia a su segundo, a su vicepresidente? Pero Medvedev. todo el mundo sabía que quien manejaba el país, el jefe de todo, era Putin. Entonces la respuesta corta pero compleja es que esta es la búsqueda de legitimidad. La Ujú. democracia da legitimidad. Y estos gobiernos, todos los gobiernos están constantemente buscando la legitimidad de sus votantes a través del apoyo de sus votantes. Citas un trabajo de John Joseph Chin y Joe Wright que deja lo siguiente. Los autogolpes se han hecho más frecuentes. Se han dado 46 intentos desde el 45 hasta acá. Pero lo más significativo es que un tercio de todos ocurrieron en la década pasada. ¿Por qué? Estamos ya, parece que es una propensión que se ha acentuado en los últimos tiempos, Moisés, te pregunto. Porque se está haciendo cada vez más difícil gobernar, se está haciendo cada vez más difícil hacer lo que la gente espera, darle solución a los problemas que han prometido solucionar. En fin, el fracaso gubernamental, la falla de los gobiernos en hacer lo que han prometido, de los políticos, lo que hacen, que dicen pero no hacen, o dicen mal y lo hacen peor, es la necesidad que tienen de buscar un atajo extralegal, pero que tiene todas las apariencias de ser legal. Y de nuevo, tiene que ver con la legitimidad. ¿Y por qué es tanto? Bueno, porque creo que hay toda una serie de cosas que se han acelerado. Yo he hablado de las tres P's, el Ujú. populismo, la polarización y la posverdad. Creo que tienen mucho que ver con esto de A la ver, tasa de aceleración de los autogolpes. te preguntas, ¿Donald Trump está deliberadamente socavando la democracia estadounidense? ¿Fueron los eventos del 6 de enero del 2021 en el Capitolio un ensayo general o un acto fallido que no se repetirá? ¿Es indetenible el masivo desmantelamiento de instituciones fundamentales que están llevando a cabo los equipos liderados por Trump y Elon Musk? ¿Cuán reversibles son estos cambios? Como son una ristra de preguntas muy graves y tienes las respuestas, Moisés, hacemos una pausa y al regreso abordamos esto, por favor. Ya regresamos con Moisés Naim en Conexión. Continuamos nuestra conversación con Moisés Naim en Washington. Moisés, resumo las preguntas que quedaron en el aire tal como tú las enunciaste en tu artículo sobre el cual estamos conversando hoy. Con esta pregunta que creo que las resume todas. ¿Donald Trump ya está deliberadamente socavando la democracia estadounidense? Te voy a contestar con una anécdota que reporta el New York Times la semana pasada, en la cual revela que hay un ataque organizado, sistemático y profundo por Ujú. parte del gobierno hacia los bufetes de abogados de la oposición. Esencialmente hace prohibitivo, peligroso, riesgoso que un abogado o un bufete de abogados represente en las demandas contra el gobierno, contra Trump, contra los que trabajan con él, etcétera. Entonces, si hay una acción por parte del gobierno que es rechazada por un grupo de abogados, por un bufete de abogados, que lo demanda en las cortes, eso implica riesgos y consecuencias. Las grandes estudios, bufetes de abogados desde Washington están alarmados, preocupados, porque esencialmente les impide operar como es necesario para que haya una democracia correcta, donde ocurre un acto del gobierno, pero también ocurren actos de la oposición, y ahí el Poder Judicial pues, procesa el litigio y decide. Ese es un ejemplo pequeño, pero muy revelador, grave, de lo que está sucediendo. Y es un ejemplo de estas cosas que nadie se da cuenta que son poco visibles, pero que tienen consecuencias inmensas sobre el funcionamiento de la democracia. Se insiste. La parte anterior hablamos, decías Moisés, los latinoamericanos sabemos muy bien, conocemos de sobra ejemplos de estos autogolpes.
han ocurrido en Asia, en África, no en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos se nos insiste, el presidente Trump no podrá ir más allá porque aquí hay instituciones que funcionan y hay una verdadera separación de poderes. Se estima que el verdadero frente que le podrá detener es el judicial, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia. Pero esta observación que nos acaba de hacer ya empieza pues a encender ciertas alarmas. ¿Qué puede ocurrir, Moisés? Bueno, podemos ver un choque de poderes. El poder, la democracia no es lo que pasa el día de las elecciones nada más. La democracia es lo que pasa en el periodo entre una elección y otra. En ese periodo pasan una cantidad de cosas, muchas de ellas invisiblemente burocráticas, fastidiosas, ininteligibles, tramposas, etcétera, que hacen que el equilibrio de poderes que son iguales. El poder legislativo tiene el mismo, por la Constitución, el mismo poder que tiene el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, el presidente, el Congreso, la Corte. Y entonces, bueno, la idea es que son iguales son coiguales, los llama la Constitución. Entonces, eso es lo que va a pasar, un choque de poderes, donde vamos a ver qué es lo que sucede. En estos momentos ya hay varios choques de poderes, en el cual ha habido abogados que han Ujú. tomado decisiones en litigios contra el gobierno, que han derrotado la posición, han demostrado, han perdido la causa, pero que simplemente no se han dado, el gobierno de Trump no se ha dado por aludido. Concretamente, hay una decisión, el juez ha tomado una decisión, esa decisión obliga al gobierno de Estados Unidos a hacer algo, al Poder Ejecutivo, a la Casa Blanca y a sus agencias implementadoras, que tienen que hacer algo al respecto, pero no lo hacen. Entonces ahí tienes un choque de poderes donde el legislativo, el Poder Judicial toma una decisión, pero el Poder Ejecutivo la ignora. Ahora, hay choques también internos, porque el señor Trump, el presidente Trump, ha llevado adelante una figura extraña, que es el Doge, al frente de la cual está el señor Elon Musk, que no ha sido elegido por nadie, sino designado por el señor Trump. Y The New York Times nos dio en su gran titular de la edición del sábado pasado el recuento de, por lo visto, un rifirrafe de envergadura que hubo en una reunión de gabinete, en la segunda reunión de gabinete, entre Musk y Marco Rubio. ¿Qué pasa a tu entender allí adentro? Trump creó una ensalada institucional en todo lo pues la política exterior, porque está Marco Rubio, que es el canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado. Pero después nombró a Elon Musk como el jefe de esta iniciativa para reducir el tamaño del Estado. Pero también nombró unos enviados especiales, Ujú. uno para América Latina y Venezuela, otro para el Medio Oriente, otro para Ucrania, etcétera. Entonces, solapa. Marco Rubio tiene que ver con los problemas internos, pero también tiene que ver con estas nuevas agencias, nuevos actores, nuevos protagonistas del proceso que que son rivales, están rivalizando con él en cómo se maneja la política exterior. Que hay diferentes voces, etcétera. Y bueno, Trump está haciendo lo posible para evitar que haya conflictos. Él ha dicho que es ridículo, que no hay ningún tipo de conflictos entre Marco Rubio y Elon Musk, por ejemplo. Pero la verdad es que todos los informes, todos, o sea, nadie cree en eso. O sea, hay una profunda Ujú. diferencia de opinión que va a tener que ser saldada pronto porque es insostenible mantener tal grado de confusión por tanto tiempo en temas tan sensibles. En tu artículo te preguntas con relación a los cambios de Elon Musk, ¿cuán reversibles son estos cambios? Te hago esa pregunta, Moisés. No lo sabemos, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver también qué pasa en las elecciones, qué pasa de aquí a las elecciones de mitad de periodo dentro de 2 años. Qué tan avanzado, cuánto habrán consolidado los cambios que están haciendo. Y vamos a ver qué sucede. O sea, yo creo que nadie disputa la realidad de que todas estas grandes organizaciones gigantescas
de pronto es imposible ser tan grande, tan mundial, tan rico, sin que haya corrupción, mal manejo, desperdicio, etcétera. Desde el Pentágono hasta el Vaticano vamos a encontrar eventos públicos de corrupción descubiertos, vamos a encontrar malgaste y desperdicio, despilfarro, etcétera. Pero también indispensabilidad. Muchas de estas cosas que hacen estos burócratas sin reconocimiento, muchas veces son indispensables para el funcionamiento de una sociedad. Y esto es lo que están haciendo, están demoliendo, como dijo Trump al final de la reunión para que hicieran las paces Rubio Ujú. y Musk. Trump dijo, bueno, no, aquí hay que ir, no hay que ir con una hacha, sino que hay que irse mucho más selectivamente en los recortes que estamos planteando. Dice que es temprano para decirlo, veremos, y de ahí depende muchísimo qué pasa que en el sistema judicial y en las leyes que tratan de aplicar y qué pasa con los otros cambios que han hecho. De aquí a la mitad del periodo vamos a saber cuán irreversibles son. No quiero cerrar esta conversación, Moisés, sin volver sobre un punto que ya tocamos la última vez que hablamos, que es esa relación tan particular Trump-Putin, que no ha variado y la guerra se ha ido agravando, acelerando en estos últimos días. Me gustaría un comentario tuyo al respecto, por favor. Bueno, parte de esta profunda alianza que hay entre Putin y el presidente Trump, son amigos, se admiran, se ayudan, y hemos visto ya claramente cómo Trump ha hecho todo lo necesario para ayudar a Rusia. Terminó dio orden de terminar los ataques cibernéticos estadounidenses a Rusia. Ha estado apoyando a- claramente a Rusia en la guerra de Ucrania. En fin, ahí hay una relación que todo el mundo se rompe la cabeza preguntando cómo es que Trump tan sencillamente le entrega ventajas importantísimas a un rival inevitable que tiene, que es Rusia. Es inevitable que haya rivalidades y competencias entre Rusia y Estados Unidos, pero ellos dos con su amistad y su admiración mutua y bueno, seguramente tienen muchas cosas juntas andando, ¿no? Ujú. Este, no sabemos cómo va a terminar esa amistad. No sabemos cómo va a terminar la presencia de Elon Musk en el gobierno, Marco Rubio. Ahí va a haber cambios claramente de protagonistas en los próximos 6 meses. Seguro. Moisés, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. Ha sido una Hasta conversación luego. por demás interesante con Moisés Naim desde Washington. 9:47 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión.